El 14 de abril de 1943, el hijo mayor de Stalin murió en el campo de concentración de Sachsenhausen. Según los informes oficiales, se acercó deliberadamente a una valla electrificada. Minutos después, recibió varios disparos por parte de los guardias alemanes. Su cadáver fue analizado por médicos nazis. Stalin, al ser informado, respondió con una sola frase: «La guerra es la guerra». Yakov Djugashvili nunca fue un hijo protegido. Abandonado por Stalin tras la muerte de su madre, creció en Georgia sin contacto con su padre. Fue rechazado, humillado públicamente, obligado a vivir en el Kremlin como un intruso y despreciado por su deseo de reconocimiento. Cuando cayó prisionero en 1941, Stalin lo consideró un traidor. Cuando Alemania propuso un intercambio, se negó rotundamente. ¿Por qué Stalin prefirió dejar morir a su propio hijo antes que negociar? ¿Qué revela su historia sobre el totalitarismo soviético? ¿Y qué papel jugó Yakov? ¿Víctima, símbolo o estorbo? Hijo olvidado, el desprecio de Stalin desde la cuna. El 31 de marzo de 1907, en la aldea de Bashi, Georgia, nació un niño destinado a cargar con uno de los apellidos más pesados del siglo XX, aunque jamás se le permitiría usarlo. Yakov Yosifovich Djugashvili llegó al mundo cuando su padre, Yosif Djugashvili, era apenas un operativo bolchevique en ascenso que más tarde se transformaría en Joseph Stalin. Kato Svanidze, su madre, representaba todo lo que Stalin abandonaría en su camino hacia el poder. Devota y arraigada en las tradiciones ortodoxas georgianas, había insistido en una ceremonia religiosa que el ateo Stalin aceptó como concesión temporal a sus sentimientos humanos. Los primeros meses de Yakov transcurrieron en un ambiente de clandestinidad constante, mientras la familia huía entre Tiflis y Bakú para evadir a las autoridades zaristas. En diciembre de 1907, cuando Yakov tenía apenas 8 meses, la tragedia golpeó devastadoramente. Durante un viaje de regreso a Tiflis, Kato contrajo fiebre tifoidea y murió el 5 de diciembre. Stalin, destrozado, expresó palabras que revelarían su endurecimiento futuro. Esta criatura suavizó mi corazón de piedra. Con su muerte murió en mí todo sentimiento humano. En un gesto dramático que sus camaradas recordarían durante décadas, se arrojó al ataúd de su esposa y tuvo que ser físicamente separado de él. Pero si la muerte de Kato fue una herida abierta en el alma de Stalin, el destino de Yakov se convirtió en algo aún más trágico. La decisión que siguió definiría para siempre la relación padre-hijo. Stalin entregó al niño a la familia Svanidze y desapareció de su vida durante más de una década. Para Yakov, esto significó crecer sin referencias paternas, hablando georgiano y completamente desconectado del mundo político que su padre ayudaba a forjar en Moscú. Los Svanidze criaron a Yakov con amor, pero no podían reemplazar lo que había perdido. El niño desarrolló un carácter reservado y gentil, con un deseo profundo de agradar a los adultos. Sin embargo, también comenzó a mostrar signos de la inseguridad emocional que lo acompañaría toda su vida. En 1921, Stalin decidió llevarlo a Moscú. El reencuentro no fue una reunión familiar amorosa, sino el encuentro frío entre un hombre poderoso y un adolescente desconocido que no hablaba ruso con fluidez. Stalin había rehecho su vida con Nadezhda Alliluyeva, con quien tenía 2 hijos, Vasily y Svetlana. Yakov fue incorporado no como miembro pleno de la familia, sino como una presencia incómoda. Dormía en la sala de estar del apartamento del Kremlin, sin habitación propia. Nadezhda Alliluyeva, apenas 6 años mayor que Yakov, intentó crear puentes emocionales, pero la barrera erigida por Stalin era impenetrable. Una de las manifestaciones más crueles fue la prohibición explícita de usar el apellido Stalin. Cuando Yakov expresó su deseo de adoptarlo, la respuesta fue tajante: «No eres digno de llevarlo». Esta negación era más que un rechazo formal. Era la declaración de que para Stalin, Yakov no solo era insuficiente como hijo, sino prescindible como persona. A pesar de esta hostilidad sistemática, Yakov continuaba buscando desesperadamente la aprobación paterna. Era un joven que no se rebelaba con violencia sino con tristeza, que no confrontaba sino que se resignaba. En 1928, la relación alcanzó su punto de ruptura. Yakov se había enamorado de Zoya Gunina, hija de un sacerdote ortodoxo.
Cuando manifestaron su intención de casarse, Stalin reaccionó violentamente, humillando públicamente a la joven hasta hacerla llorar. Yakov, desesperado por la presión y la humillación, tomó una pistola y se disparó en el pecho. La bala falló el corazón por centímetros, pero atravesó su pulmón izquierdo. Stalin no lo visitó en el hospital. Su única reacción fue despectiva. Ni siquiera puedes dispararte bien. Era la confirmación final de que para Stalin la debilidad humana era imperdonable, incluso en su propia sangre. Este episodio marcó definitivamente la relación entre padre e hijo. A partir de ese momento, cualquier posibilidad de reconciliación emocional quedó enterrada para siempre. Los años siguientes estuvieron marcados por una distancia que se volvió casi física. Stalin lo toleraba pero no lo reconocía, lo mantenía pero no lo amaba. Esta primera etapa estableció los patrones que definirían todo lo que vendría después: el abandono temprano, la búsqueda desesperada de validación y la comprensión dolorosa de que su padre lo veía como una falla personal más que como un hijo. Identidad negada, la evolución de un hijo sin patria. Después del intento de suicidio, Yakov entró en la adultez determinado a forjar una identidad propia. Cada paso estaba condicionado por una paradoja cruel. Era hijo del hombre más poderoso de la URSS, pero carecía de privilegios reales. Su linaje se había convertido en una carga que lo condenaba al escrutinio constante, sin protección ni reconocimiento. A comienzos de la década de 1930, se matriculó en el Instituto de Transporte de Moscú, una de las instituciones técnicas más relevantes para los planes de industrialización impulsados por el régimen. El país necesitaba ingenieros, técnicos e innovadores que llevaran electricidad, trenes y maquinaria pesada al vasto territorio soviético. La electrificación era parte del sueño modernizador del comunismo. Yakov eligió ese camino no solo por interés académico, sino porque le ofrecía una vía de integración social ajena a la política y quizá una manera de demostrar su valía por méritos propios. Durante sus años de estudio mantuvo un perfil bajo. Evitaba hablar de su familia, no mencionaba su parentesco con Stalin y procuraba destacarse únicamente por su disciplina. Sus compañeros lo recordaban como un joven reservado, educado y metódico. No participaba en actividades políticas ni se involucraba en los debates ideológicos tan frecuentes en los campus de la época. Mientras otros buscaban ascenso a través del Komsomol o los canales del partido, él parecía moverse en un mundo paralelo sin ambición de poder. Cuando se graduó como ingeniero eléctrico en 1935, no hubo celebraciones especiales. Stalin no asistió ni envió una nota de felicitación. No hubo privilegios, recomendaciones ni nombramientos excepcionales. Fue destinado a trabajar en plantas eléctricas estatales, primero en las afueras de Moscú y luego en zonas industriales donde las condiciones laborales eran duras y las expectativas exigentes. Su labor consistía en supervisar sistemas de distribución de energía, detectar fallos en maquinaria pesada y garantizar el mantenimiento de estaciones de transformación. En ese ambiente técnico, Yakov se ganó el respeto de sus compañeros, pero también su curiosidad. Muchos no entendían cómo alguien con semejante parentesco podía moverse como uno más entre obreros y supervisores sin recibir tratos de favor. Algunos lo admiraban por su humildad. Otros sospechaban que su presencia en un puesto modesto era en sí misma una señal de castigo o distanciamiento por parte de su influyente padre. Las especulaciones eran inevitables y Yakov lo sabía, por eso evitaba cualquier comentario sobre política o familia. Era, ante todo, un trabajador silencioso. En su vida personal, los años posteriores al intento de suicidio estuvieron marcados por una búsqueda constante de estabilidad emocional. Tras recuperarse físicamente, retomó contacto con Zoya Gunina, su amor de juventud. Contra todo pronóstico, se casaron en 1928. Pero la herida abierta por el rechazo inicial de Stalin jamás cicatrizó del todo. La relación fue breve y turbulenta. En 1929 nació una hija, cuya salud frágil la condenó desde el principio. La niña murió a los 8 meses, víctima de neumonía. Esa pérdida fue un golpe devastador para ambos. Yakov, que había depositado en esa paternidad la esperanza de construir una familia propia, se encerró aún más en sí mismo. El matrimonio no sobrevivió al duelo y la separación fue inevitable. Poco después mantuvo una relación con Olga Golisheva,
una joven estudiante de ideología progresista. De esa unión nació su segundo hijo, Yevgeny, en 1936. Aunque la relación no condujo al matrimonio, Yakov asumió la responsabilidad como padre. Registró al niño con su apellido y se mantuvo presente en su vida, a pesar de las restricciones que le imponía el contexto político y familiar. Stalin, por su parte, jamás reconoció públicamente a Yevgeny como su nieto. La indiferencia no solo se extendía a Yakov, sino también a su descendencia. En 1938, Yakov se casó con Yulia Meltzer, una bailarina judía de Odessa que había estado previamente casada con un oficial del NKVD. Esta elección, en apariencia personal, tenía implicaciones políticas profundas. En un momento en que el régimen comenzaba a mostrar signos crecientes de antisemitismo institucional, un matrimonio con una mujer judía no pasaba desapercibido. Sin embargo, Yulia era una mujer fuerte, con experiencia en los círculos de poder y con la inteligencia emocional suficiente para lidiar con el apellido de su nuevo esposo. Ese mismo año nació Galina, quien se convertiría en la hija más cercana emocionalmente a Yakov. La vida con Yulia fue, según testimonios posteriores, la más estable que Yakov logró construir. Vivían de forma modesta, sin grandes lujos ni exposiciones públicas. Yakov encontraba en ella una compañera firme, capaz de comprender sus silencios y sus frustraciones. Galina, en su niñez, recordaría que su padre era un hombre dulce, reservado, que le leía en voz baja y la abrazaba con una ternura que no parecía compatible con la imagen férrea del apellido que no podía usar. El matrimonio también representó una pequeña afirmación de independencia. Aunque todavía vivía bajo la sombra de Stalin, Yakov había logrado formar su propio núcleo afectivo, alejado de la estructura impersonal del Kremlin. La elección de una pareja con pasado en el aparato de seguridad y además judía era un acto de afirmación personal. Quizás también un gesto inconsciente de oposición simbólica. Nunca fue activamente disidente, pero en su vida privada demostró que no compartía la lógica de exclusión, del control absoluto ni del miedo que imperaba en los pasillos del poder. En 1937, una decisión alteró nuevamente su rumbo: su ingreso en la Academia de Artillería del Ejército Rojo. Para muchos, este movimiento resultaba inesperado. ¿Por qué alguien que se había formado como ingeniero civil decidía ahora integrarse en el aparato militar? Las respuestas son múltiples, pero todas apuntan a una misma búsqueda: legitimidad. Tal vez Yakov imaginaba que en el ejército podría ser juzgado por sus capacidades técnicas más que por su apellido. Tal vez pensó que servir al país desde una institución oficial podría, finalmente, reconciliarlo con su padre. Durante 4 años se dedicó al estudio de la artillería pesada. Era una rama que exigía conocimientos técnicos avanzados, coordinación logística y una comprensión detallada de la física aplicada. Allí, sus antecedentes como ingeniero le permitieron destacar. Sus instructores lo describían como un estudiante competente, disciplinado, pero no brillante. No era un líder natural ni un orador apasionado. Carecía del carisma de los grandes comandantes, pero conocía los mecanismos de las piezas de artillería como si fueran extensiones de su pensamiento lógico. A pesar de su dedicación, el contexto no era favorable. La academia, como muchas instituciones militares en esa época, había sido devastada por las purgas. Cientos de oficiales habían sido arrestados o ejecutados por supuesta traición. La atmósfera era de desconfianza. Los estudiantes eran evaluados no solo por su desempeño técnico, sino por su fiabilidad ideológica. Yakov, por su carácter retraído, era difícil de categorizar. No mostraba entusiasmo por el partido, pero tampoco cometía errores ideológicos. Se movía, como siempre, en el terreno incierto de la neutralidad. Se graduó en mayo de 1941, apenas semanas antes de que la Wehrmacht lanzara la Operación Barbarroja. Su asignación como teniente al mando de una batería del 14º Regimiento de Obuses fue vista como una decisión prudente, lo suficientemente honorable para un graduado competente, pero sin exposición excesiva. Una posición que le permitía servir sin llamar demasiado la atención. Al cierre de esta etapa, Yakov había logrado construir una vida profesional y personal discreta, sólida, sin escándalos ni privilegios, pero también sin afecto paternal ni respaldo institucional. Era un ciudadano ejemplar, pero nunca un hijo reconocido.
Había obedecido todas las reglas, construido una familia, asumido responsabilidades, y sin embargo seguía siendo visto como una figura periférica, alguien cuya existencia no era negada, pero tampoco plenamente aceptada. Su historia, hasta ese momento, era la de un hombre condenado a existir entre dos mundos, el del poder absoluto que nunca le abrió las puertas y el de la vida ordinaria que le permitió respirar, pero no pertenecer del todo. En una sociedad donde la proximidad al poder solía garantizar impunidad o prestigio, Yakov era una excepción dolorosa, el hijo del dictador, pero también el hijo olvidado. En la boca del lobo, captura durante la Operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada, más de 3 millones de soldados alemanes y del Eje cruzaron la frontera occidental de la Unión Soviética. Era el inicio de la Operación Barbarroja. Para Adolf Hitler no era simplemente una ofensiva territorial, sino una cruzada ideológica. Debía destruir el bolchevismo, exterminar a sus élites y reconfigurar el este de Europa como espacio vital para el pueblo alemán. El conflicto que se abría no tenía lugar para reglas ni límites. Para Stalin, la invasión significó la demolición súbita de una estrategia diplomática que había considerado magistral. El pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en agosto de 1939, había sido concebido por él como una pausa calculada. Una ventana para reorganizar un ejército rojo afectado por las purgas de 1937 y al mismo tiempo observar a Alemania desangrarse en Occidente. Pero Hitler nunca tuvo intención de respetar los términos más allá de lo útil. La noche del 21 al 22 de junio, Stalin fue arrancado de su lógica de poder por la crudeza de los hechos. La Wehrmacht venía por todo. La ofensiva alemana fue ejecutada con una precisión aterradora. El modelo Blitzkrieg fue adaptado a una escala colosal. 3 grupos de ejército fueron desplegados. El grupo norte hacia Leningrado, el grupo sur hacia Ucrania y el grupo centro en dirección directa a Moscú. Entre este último y su objetivo se hallaba la ciudad de Smolensk, nudo ferroviario y punto estratégico ubicado a menos de 400 kilómetros de la capital soviética. Era allí donde el destino de Yakov Chugashvili tomaría un giro irreversible. Yakov, recientemente graduado de la Academia de Artillería, había sido asignado al 14º Regimiento de Obuses de la 14ª División Blindada. Esta unidad, ubicada en el sector occidental del Frente Central, tenía la misión de ofrecer fuego de apoyo contra fortificaciones enemigas. Aunque su dotación incluía obuses de 152 milímetros, potentes pero estáticos, era completamente inadecuada para enfrentar la velocidad y flexibilidad de la ofensiva alemana. El panorama al que Yakov se enfrentó era brutalmente confuso. El ejército rojo no había terminado de desplegarse, los mapas eran inexactos, las órdenes contradictorias y las comunicaciones colapsaban a medida que avanzaba el enemigo. El entrenamiento recibido por los jóvenes oficiales era insuficiente para lidiar con una guerra real y mucho menos con una de tal magnitud. Los obuses, difíciles de trasladar, requerían posicionamientos calculados que se volvían imposibles en medio del caos. Las divisiones soviéticas eran bombardeadas desde el aire incluso antes de tener contacto terrestre. Tropas mal abastecidas se retiraban sin coordinación, dejando huecos que facilitaban los cercos enemigos. Las líneas defensivas, planeadas sobre el papel, colapsaban antes de construirse físicamente. Fue en ese desorden absoluto donde Yakov, aún con uniforme impecable, se vio al mando de una batería desarticulada, con soldados que apenas sabían qué dirección tomar. El 16 de julio, su unidad quedó completamente aislada cerca del río Dnieper, al oeste de Smolensk. Rodeados por divisiones Panzer alemanas, sin refuerzos, sin municiones, sin comunicaciones y sin ruta de retirada, los hombres comenzaron a desintegrarse moral y físicamente. Algunos intentaron abrirse paso en grupos pequeños. Otros se atrincheraron en posiciones improvisadas. Yakov, oficial novato en su primera experiencia real de combate, tenía ahora bajo su responsabilidad a decenas de hombres en situación desesperada. Las circunstancias exactas de su captura siguen sin aclararse del todo. Algunas versiones, posteriormente utilizadas como propaganda, afirman que Yakov se negó a rendirse, declarando: «Soy hijo de Stalin y no autorizo la retirada de esta unidad».
Esta frase, recogida por relatos posteriores, podría haber sido una invención para embellecer una rendición forzada, o quizás un acto real de desafío idealista en un momento sin salida. Otra versión plantea que intentó ocultar su identidad arrancando sus insignias, pero fue delatado por un traductor soviético capturado, quien lo reconoció y lo identificó ante los interrogadores alemanes, quizás motivado por resentimientos personales hacia el régimen. Una tercera posibilidad, más simple y menos cargada de heroísmo o traición, es que Yakov fue tomado prisionero como tantos otros, agotado, sin armas, sin opciones, en un teatro de guerra donde el fracaso táctico era una certeza. En cualquier caso, lo que importó no fue tanto el cómo, sino el quién. Al principio, Yakov fue procesado como un prisionero más, pero bastaron unos días de interrogatorios para que los alemanes comprendieran a quién tenían frente a ellos: al hijo primogénito del dictador soviético. El 19 de julio de 1941, la propaganda alemana anunció al mundo la captura de Yakov Chugashvili. El mensaje era claro: incluso la sangre de Stalin había sido tocada por la derrota. Era una humillación simbólica sin precedentes. El régimen nazi explotó el anuncio como una muestra de la inevitable caída soviética. Las emisoras alemanas difundieron comunicados afirmando que Yakov se había rendido sin luchar y que ahora se encontraba a salvo en custodia alemana, lejos de la locura de su padre. La reacción de Stalin fue inmediata y devastadora. Al enterarse de la noticia, pronunció una frase que se volvería histórica: «No tengo ningún hijo prisionero en Alemania». No era una negación literal, era, como tantas veces en su vida política, una declaración de exclusión definitiva. Para Stalin, un soldado soviético que caía prisionero era un traidor. La orden número 270, firmada apenas unas semanas antes, lo dejaba claro. Se consideraba desleal a todo combatiente que se entregara sin luchar hasta la muerte. La única forma aceptable de no regresar al frente era la muerte en combate. No existía excepción, ni siquiera para su hijo. El impacto emocional de la noticia fue múltiple. Stalin no solo vio comprometida su imagen ante el Politburó, sino que sintió que Yakov, una vez más, había fallado. El vínculo con él, ya resquebrajado desde la infancia, ahora se rompía por completo. La captura no era solo una tragedia personal, sino un golpe político que tocaba las fibras más profundas de su ideología. Su hijo, carne de su carne, se había rendido, y eso, en la lógica del dictador, era lo mismo que traicionarlo. Los funcionarios del Kremlin evitaron mencionar el tema. La propaganda soviética ignoró la noticia oficialmente. No se emitieron comunicados, ni hubo cobertura en prensa o radio. Sin embargo, en una decisión contradictoria, Yakov fue condecorado meses después con la Orden de la Bandera Roja. El reconocimiento fue silencioso, sin ceremonia ni mención pública. Posiblemente se trató de una maniobra interna para preservar algo de honor ante los archivos militares y amortiguar posibles críticas internas. Mientras tanto, entre los círculos militares soviéticos se difundía un mensaje implícito. Si ni siquiera el hijo de Stalin podía escapar a las consecuencias de rendirse, nadie más debía esperar clemencia. La captura de Yakov reforzó el mensaje de terror que sustentaba la disciplina del Ejército Rojo. Morir en el frente era la única salida honorable. Ser capturado, incluso sin culpa directa, era equivalente a traición. La historia de Yakov en ese momento dejó de ser la de un teniente novato atrapado en la guerra. Se convirtió en símbolo de una paradoja esencial del totalitarismo soviético. Estar demasiado cerca del poder no garantizaba protección, sino exigencias imposibles. En lugar de beneficiarse de su linaje, Yakov fue castigado con una dureza proporcional al emblema que representaba. No era simplemente un prisionero de guerra, era el recordatorio viviente de que, en la URSS de Stalin, incluso los vínculos de sangre podían ser sacrificados en nombre del control absoluto. La captura de Yakov no fue solo un evento militar, fue un quiebre emocional, político y simbólico. Representó, para millones de soviéticos, la demostración definitiva de que el régimen no reconocía excepciones, ni siquiera en su núcleo más íntimo. Para Stalin significó la confirmación de una filosofía que ya regía su vida. Solo se sobrevive siendo implacable. Y para Yakov fue el inicio de una cadena de abandono, explotación y soledad de la que jamás lograría escapar.
Moneda de propaganda, Yakov en manos del Tercer Reich. Para el aparato propagandístico del Tercer Reich, capturar al primogénito de Stalin no era solo un golpe militar. Era una joya política, una anomalía estratégica con valor simbólico incalculable. En una guerra que se libraba tanto con tanques como con panfletos, tener en su poder al hijo del dictador soviético ofrecía un arma ideológica que podía dañar la moral enemiga, sembrar dudas en las filas rojas y elevar el prestigio propagandístico del Reich en el escenario internacional. La noticia de la captura fue inicialmente tratada con discreción en los altos mandos de la Wehrmacht y la Abwehr. Querían asegurarse de que se trataba realmente del hijo de Stalin antes de exponer el hallazgo. Una vez confirmada su identidad, los protocolos habituales de prisioneros de guerra fueron suspendidos. Yakov fue aislado, vigilado y trasladado a una de las instalaciones especiales de la Abwehr, los servicios de inteligencia militar alemanes, donde se procesaba información de alto valor estratégico. Los primeros días estuvieron dedicados a interrogatorios sistemáticos. Los oficiales de inteligencia esperaban encontrar a un hombre resentido, deseoso de desquitarse con su padre por años de desprecio. Imaginaban que podrían moldearlo fácilmente en un portavoz útil, tal vez el más efectivo que jamás hubieran tenido. No sería solo un desertor, sería una figura cargada de autoridad moral, un símbolo vivo de que hasta la familia de Stalin había abandonado su causa. Pero pronto se toparon con una realidad más incómoda. Yakov no era lo que esperaban, no mostraba odio, ni pasión revolucionaria, ni fervor político de ningún tipo. Era más bien un hombre silencioso, introspectivo, desconfiado, respondía a las preguntas con claridad pero sin entusiasmo, ofrecía información técnica sobre organización militar soviética que ya no era operativamente útil, pero se negaba de forma tajante a hablar sobre Stalin en términos personales. Tampoco aceptaba elaborar juicios morales ni ofrecía críticas ideológicas. Esta negativa fue desconcertante para los alemanes. No entendían cómo alguien abandonado por su propio padre podía resistirse a una oportunidad tan clara de venganza. Para ellos, la falta de cooperación solo podía explicarse por una lealtad irracional o por miedo. Pero en Yakov no había ni devoción ni terror. Solo una especie de dignidad contenida, una línea que no estaba dispuesto a cruzar, no por respeto al régimen soviético, sino por respeto a sí mismo. El Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, asumió entonces el control del expediente. Se diseñó una estrategia a largo plazo. Primero quebrarlo emocionalmente, luego convertirlo en herramienta. Para ello, fue trasladado a una residencia custodiada en Berlín, una mansión confiscada, transformada en centro de reeducación para prisioneros valiosos. Allí vivía en condiciones que, aunque lejos del lujo, eran notablemente mejores que las de un campo de prisioneros convencional: cama individual, baño privado, comidas regulares y acceso a libros censurados. Durante su estancia en Berlín, fue sometido a una campaña constante de manipulación. Lo visitaban psicólogos militares, expertos en guerra psicológica y agentes del SD especializados en persuasión ideológica. Le mostraban noticias sobre derrotas soviéticas, fotografías de campos de trabajo del Gulag, relatos seleccionados de sobrevivientes de las purgas. Le ofrecieron privilegios, seguridad, una identidad nueva. Incluso insinuaron que podría vivir en Alemania tras la guerra, como ciudadano protegido bajo otra identidad. Pero nada funcionó. Yakov escuchaba, a veces asentía, pero jamás cedía. Cuando le ofrecieron grabar mensajes radiales dirigidos a las tropas soviéticas, lo rechazó con calma, sin levantar la voz. Cuando lo presionaron con relatos del Holodomor o las deportaciones de minorías, reconoció las injusticias, pero aclaró que su condena no lo hacía traidor. No quería ser convertido en instrumento. No deseaba servir a nadie. Era un hombre sin patria, pero no sin límites. Goebbels, frustrado por su falta de colaboración verbal, cambió de táctica. Si no podían usar su voz, usarían su imagen. Organizaron sesiones fotográficas en las que Yakov debía aparecer sereno, vestido con ropa limpia, bien alimentado. Algunas imágenes fueron retocadas para mostrarlo sonriendo junto a oficiales alemanes, como si existiera camaradería. Estas fotografías fueron insertadas en panfletos que las fuerzas aéreas del Reich lanzaban sobre el frente oriental,
acompañadas de mensajes redactados por lingüistas especializados. Uno de esos textos, firmado falsamente por Yakov, decía: «Querido padre, he sido capturado pero estoy bien. Pronto seré enviado a un campo para oficiales. Me tratan con dignidad». El objetivo era claro: generar confusión, crear una grieta en la narrativa soviética de resistencia total, humanizar al enemigo a través de una figura cercana a la cúpula. Yakov fue informado de estas manipulaciones y su reacción fue de amarga resignación. No protestó. Sabía que estaba en manos de un aparato que no buscaba su bienestar ni su verdad. Se limitó a apartarse emocionalmente, a sobrevivir en silencio. En el invierno de 1942 fue finalmente trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen, al bloque Sonderlager A, reservado para prisioneros de alto perfil, aristócratas, oficiales aliados, políticos capturados y personajes de interés diplomático. A diferencia del resto del campo, esa sección tenía condiciones relativamente humanas. Yakov tenía una celda individual, acceso a alimentos más consistentes y la posibilidad de caminar al aire libre en horarios fijos. La correspondencia que se le permitía estaba censurada, pero existía. Allí convivió con una élite cautiva. Oficiales británicos capturados en campañas anteriores, miembros de la familia real yugoslava, antiguos ministros franceses. Pero su condición de hijo del líder soviético lo convertía en una figura incómoda, ajena a cualquier bando. No era uno de los suyos. Tampoco era como los demás. Los prisioneros británicos, en particular, lo trataban con evidente frialdad. Lo consideraban un representante, aunque involuntario, de un régimen al que despreciaban tanto como al nazismo. Las diferencias lingüísticas complicaban aún más la integración. Yakov hablaba alemán básico y ruso. Su inglés era torpe, aprendido parcialmente en la academia. Las conversaciones eran tensas. Las discusiones políticas eran inevitables y aunque Yakov se esforzaba por matizar, cada afirmación sobre la URSS despertaba rechazo. Se defendía como podía, criticaba abiertamente las purgas, reconocía el autoritarismo del partido, pero también hablaba de la educación gratuita, del avance técnico, de la resistencia del pueblo soviético. No lo hacía como propagandista, sino como alguien que había vivido ese mundo y que aún encontraba en él aspectos que no podía traicionar del todo. Con el tiempo, se convirtió en una especie de figura ambigua, un huésped forzado, ni enemigo ni aliado. Su presencia molestaba. No se le podía acusar de colaborar con los nazis, pero tampoco era un camarada. Era un cuerpo extraño, atrapado en una categoría que no tenía nombre. Además, recibía visitas ocasionales de altos mandos alemanes que querían ver al hijo de Stalin como si se tratara de una rareza de museo. Generales, burócratas, incluso personalidades del partido pedían observarlo durante minutos. Le hacían preguntas triviales, lo miraban con fascinación incómoda, como si esperaran que sus gestos revelaran algún secreto del Kremlin. Para Yakov, cada una de esas visitas era una humillación muda. No podía negarse, no podía escapar, solo le quedaba resistir de pie. Su valor como símbolo, sin embargo, comenzó a disminuir. A medida que la guerra se prolongaba y los frentes se endurecían, la atención del Reich se desplazaba a otras prioridades. La propaganda necesitaba nuevas imágenes, nuevos éxitos. Yakov pasó de ser una joya estratégica a ser una pieza almacenada. No podían usarlo, pero tampoco sabían qué hacer con él. A pesar de todo, los alemanes conservaron la esperanza de que, llegado el momento, su figura podría servir como moneda de negociación. La ocasión llegó a comienzos de 1943, cuando el mariscal Friedrich Paulus fue capturado por el Ejército Rojo tras la rendición alemana en Stalingrado. Fue entonces cuando los primeros rumores de un posible intercambio comenzaron a circular entre los oficiales del Reich. Pero para Yakov, esa esperanza no fue compartida. Él no sabía que se preparaba una propuesta, no tenía expectativas ni ilusiones. Su vida se había reducido a una rutina de espera, un cautiverio sin horizonte. No era ni traidor ni mártir, solo un hombre atrapado entre dos monstruos que lo usaban como reflejo de sus propios miedos. El dilema del padre, rechazo de la oferta. El invierno de 1942-1943 marcó un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado, que había comenzado como una ofensiva alemana,
se había transformado en una trampa mortal para el sexto ejército alemán. La capitulación final del 2 de febrero de 1943 representó mucho más que una victoria militar soviética. Fue el momento en que el mito de invencibilidad alemana se quebró definitivamente. Pero la captura del mariscal Friedrich Paulus también creó una oportunidad inesperada que resucitó súbitamente la relevancia estratégica de Yakov. Los alemanes vieron en la posibilidad de un intercambio una oportunidad de recuperar a uno de sus comandantes más experimentados y poner a prueba la fortaleza emocional del dictador soviético. La propuesta surgió en los círculos de alto mando alemán casi inmediatamente. Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop y Joseph Goebbels estuvieron involucrados en las discusiones iniciales. Para ellos, la lógica era simple. Un mariscal de campo alemán era un activo militar de valor incalculable, mientras que Yakov, por más simbólicamente importante que fuera, no tenía valor operacional directo. Sin embargo, la propuesta también tenía dimensiones psicológicas profundas. Los líderes nazis comprendían que colocar a Stalin en la posición de elegir entre su hijo y un prisionero enemigo sería una prueba suprema de la frialdad emocional que caracterizaba al régimen soviético. La transmisión de la propuesta se realizó a través de canales diplomáticos neutrales, principalmente Suiza y la Cruz Roja Internacional. El mensaje era directo. Alemania estaba dispuesta a liberar a Yakov Djugashvili a cambio de la liberación de Friedrich Paulus. No se exigían condiciones adicionales. La respuesta de Stalin llegó con una rapidez que sorprendió incluso a sus propios colaboradores. No pidió tiempo para consideración, no consultó con el Politburó, no solicitó información adicional sobre las condiciones de su hijo. Su respuesta fue inmediata, definitiva e histórica: no cambio mariscales por tenientes. Esta frase condensaba múltiples niveles de significado. En términos militares, afirmaba que el valor estratégico de un comandante experimentado superaba cualquier consideración personal. En términos políticos, declaraba que el régimen soviético no haría concesiones a las presiones emocionales del enemigo. En términos personales, confirmaba que Stalin había borrado definitivamente a Yakov de su universo afectivo. Cuando los alemanes, desesperados por recuperar a Paulus, ampliaron su oferta para incluir a Leo Raubal, sobrino de Hitler capturado durante la misma batalla, Stalin también rechazó esta versión expandida. No estaba dispuesto a negociar la liberación de Yakov bajo ninguna circunstancia. Esta inflexibilidad tenía raíces profundas en la psicología stalinista y en la lógica del sistema que había creado. Stalin había construido su poder sobre la base de disciplina absoluta y lealtad incondicional. Hacer una excepción para su hijo habría socavado toda esta estructura de autoridad, sugiriendo que las reglas que aplicaban al resto de la población no regían para la familia del dictador. Además, la negativa reflejaba cálculos estratégicos más amplios. Paulus ya no representaba una amenaza operacional significativa para los soviéticos en febrero de 1943, pero aceptar el intercambio habría proporcionado a los alemanes una victoria propagandística significativa. La decisión tenía precedentes en la historia personal de Stalin, quien había demostrado repetidamente su disposición a sacrificar vínculos personales en aras de objetivos políticos. Había permitido la muerte de millones durante la colectivización. Había ejecutado a antiguos camaradas durante las purgas. Sin embargo, testimonios de personas cercanas sugieren que la decisión no fue tomada sin costo emocional. Varios miembros del círculo íntimo recordaron que Stalin pasó largos periodos en silencio, fumando obsesivamente y mirando fotografías que guardaba en su escritorio. Vyacheslav Molotov recordó años después que el dictador había comentado en privado: «Los alemanes no entienden que no tengo hijo, solo tengo ciudadanos soviéticos». Esta frase revelaba la complejidad psicológica de la decisión. No era simplemente crueldad gratuita, sino la aplicación de una lógica política que había interiorizado hasta reconfigurar su comprensión de las relaciones familiares. Para Yakov, el rechazo paterno representó la confirmación final de un patrón que había definido toda su vida. Desde la infancia había buscado el reconocimiento de su padre, solo para encontrar indiferencia y desprecio. Ahora, en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando su supervivencia dependía literalmente de la intervención paterna, Stalin había elegido una vez más rechazarlo.
Los registros alemanes indican que Yakov fue informado del rechazo soviético a través de canales oficiales del campo. No se registraron sus reacciones inmediatas, pero testimonios posteriores de otros prisioneros sugieren que el impacto fue devastador. A partir de ese momento, Yakov perdió completamente cualquier esperanza de liberación. Comprendió que estaba solo, abandonado tanto por sus captores, que ya no lo consideraban útil, como por su padre, que había confirmado oficialmente su inexistencia. El rechazo de Stalin a la propuesta de intercambio se convirtió en uno de los episodios más citados como evidencia de la naturaleza despiadada del totalitarismo soviético. Estableció un precedente sobre las formas extremas que puede adoptar la lógica del poder absoluto, demostrando que incluso los vínculos familiares más fundamentales pueden ser subordinados a consideraciones políticas. Muerte en Sachsenhausen, entre el suicidio y la ejecución. La primavera de 1943 encontró a Yakov Djugashvili en una situación de aislamiento total que pocos prisioneros habían experimentado. El rechazo categórico de Stalin a intercambiarlo había sellado definitivamente su destino. Ya no era útil para los alemanes como herramienta de presión política, ni podía albergar esperanzas de liberación soviética. Era un hombre sin país, sin familia y sin futuro. Las condiciones de vida en el Sonderlager A se habían deteriorado sutilmente después del fracaso de las negociaciones. Aunque seguía disfrutando de privilegios relativos, la calidad de su tratamiento reflejaba su disminuido valor estratégico. Las raciones se redujeron gradualmente, el acceso a materiales de lectura se limitó y las oportunidades de ejercicio al aire libre se volvieron más esporádicas. Más significativo que estas privaciones materiales era el deterioro de su situación psicológica. Los otros prisioneros prominentes habían comenzado a tratarlo con una hostilidad apenas disimulada que reflejaba tanto prejuicios ideológicos como frustración por su presencia. Para los oficiales británicos, representaba un régimen que consideraban tan opresivo como el nazi. Estas tensiones se manifestaban en discusiones políticas cada vez más acaloradas que Yakov no podía evitar, dado el espacio confinado. Su inglés limitado complicaba las interacciones, pero no impedía que comprendiera el desprecio que sentían hacia él. Los registros administrativos durante este período describen su comportamiento como progresivamente retraído y volátil. Pasaba largos períodos en silencio, mirando por la pequeña ventana de su celda, pero también experimentaba explosiones de irritabilidad cuando se sentía provocado. El 14 de abril de 1943, estas tensiones llegaron a un punto de ruptura que resultaría fatal. Según el informe oficial alemán, el incidente comenzó con una discusión particularmente acalorada entre Yakov y varios prisioneros británicos sobre las responsabilidades respectivas de la URSS y Gran Bretaña en el desarrollo de la guerra. La disputa escaló cuando los británicos acusaron a Yakov y a su compañero de celda de haber ensuciado deliberadamente las letrinas comunitarias. Esta acusación, aparentemente trivial, tocó un nervio profundo en Yakov. Para un hombre que había pasado toda su vida luchando contra acusaciones de comportamiento inadecuado, la sugerencia de incapacidad para mantener estándares básicos de higiene representó la humillación final. Su reacción fue explosiva, gritó a los británicos, los acusó de prejuicio y de tratar de provocarlo deliberadamente. La confrontación duró varios minutos, durante los cuales Yakov mostró una agitación que alarmó a otros prisioneros. Cuando los guardias alemanes intervinieron para calmar la situación, se dirigió hacia ellos con una mezcla de desesperación y furia que ninguno había visto antes. Lo que ocurrió a continuación ha sido objeto de debate historiográfico durante décadas. La versión oficial alemana sostiene que Yakov salió abruptamente de su bloque durante el período de actividad al aire libre programado. Ignorando las órdenes de los guardias que le exigían detenerse, caminó directamente hacia la valla electrificada de 2,6 metros de altura que delimitaba el perímetro del Sonderlager A. El informe alemán describe los eventos con frialdad burocrática. Según este documento, Yakov se acercó a la valla electrificada y, sin vacilar, extendió sus manos hacia los cables de alto voltaje. La descarga eléctrica fue instantánea y, según los parámetros técnicos, debería haber sido letal. Sin embargo, el informe también registra que inmediatamente después del contacto con la valla,
un guardia de la torre de vigilancia le disparó 4 veces con su rifle reglamentario. Los disparos fueron realizados siguiendo el protocolo establecido para intentos de fuga, aunque la lógica de disparar a un hombre ya electrocutado nunca fue explicada satisfactoriamente. La autopsia realizada inmediatamente después reveló detalles que complicaban la narrativa oficial. El examen forense mostró quemaduras eléctricas severas en manos y antebrazos, consistentes con contacto directo con cables de alto voltaje. Sin embargo, también mostró 2 impactos de bala en el abdomen y uno en el muslo, disparados desde un ángulo que confirmaba que habían sido realizados desde la torre. Más intrigante aún, el informe médico indicaba que las heridas de bala habían sido infligidas en un cuerpo que ya no mostraba signos de actividad cardíaca. Yakov había muerto por electrocución antes de ser baleado. Los disparos habían sido realizados en lo que era esencialmente un cadáver. Esta discrepancia ha alimentado especulaciones sobre las verdaderas circunstancias. La primera interpretación considera los hechos como un suicidio deliberado. Yakov había tomado la decisión de acabar con su vida después de comprender que no tenía futuro posible. Esta teoría se basa en su estado psicológico deteriorado, el aislamiento total, la confirmación del rechazo paterno y la hostilidad creciente de otros prisioneros habían creado una situación emocional insostenible. Una segunda interpretación considera que fue una ejecución encubierta, disfrazada como intento de fuga. Esta teoría se basa en que Yakov había perdido todo valor estratégico y se había convertido en una complicación administrativa. Los defensores señalan inconsistencias. ¿Por qué disparar a un hombre ya electrocutado? ¿Por qué no hay registros de intentos previos de fuga? Una tercera posibilidad es que resultó de una combinación de factores. En un estado de agitación extrema, Yakov pudo haberse acercado a la valla sin intención suicida clara, como reacción impulsiva a la frustración. Los guardias, interpretando su comportamiento como amenaza a la seguridad, habrían seguido el protocolo de disparar. Independientemente de cuál interpretación sea más precisa, la muerte representó el final trágico de una vida marcada por el rechazo y la instrumentalización política. Había nacido como hijo del hombre que se convertiría en uno de los dictadores más poderosos del siglo XX, pero había muerto como un prisionero sin nombre. La noticia llegó al Kremlin a través de canales de inteligencia. La reacción oficial de Stalin fue lacónica: la guerra es la guerra. No pidió detalles, no expresó dolor, no autorizó reconocimiento oficial. Sin embargo, testimonios de miembros del círculo íntimo sugieren que la noticia tuvo un impacto más profundo. La Brentiberia recordó que Stalin había pasado varios días fumando obsesivamente y mirando una fotografía de Yakov que guardaba en su escritorio. Otros colaboradores notaron cambios sutiles. Se volvió más silencioso en reuniones, más brusco con subordinados y más propenso a episodios de ira aparentemente injustificada. Aunque nunca verbalizó arrepentimiento, su comportamiento sugería que la pérdida había removido emociones que creía haber enterrado. Su esposa Yulia continuó en prisión hasta 1946. Su hija Galina, de 5 años cuando murió su padre, creció sin conocer la verdad sobre las circunstancias hasta décadas después. Su hijo Yevgeny enfrentó discriminación durante toda su vida en la URSS, solo pudiendo reconstruir gradualmente su identidad después de la muerte de Stalin en 1953. Solo en 1977, 24 años después de la muerte de Stalin, Yakov fue discretamente rehabilitado cuando se le otorgó póstumamente la Orden de la Guerra Patria de primera clase. Sin embargo, este reconocimiento se hizo en secreto, sin ceremonias públicas y sin permitir que la familia recogiera la medalla. La muerte de Yakov trasciende las circunstancias específicas para convertirse en un símbolo de las contradicciones fundamentales del totalitarismo. Su historia ilustra cómo los regímenes autoritarios pueden destruir no solo a sus enemigos declarados, sino también a aquellos que se encuentran demasiado cerca del poder para ser ignorados, pero demasiado lejos para ser protegidos. En términos históricos más amplios, representó el punto final de una de las relaciones padre-hijo más tóxicas registradas en la historia política moderna. Fue la culminación de un patrón de abandono emocional que había comenzado en 1907 y había continuado a través de décadas de rechazo sistemático. Para los historiadores del totalitarismo, la historia de Yakov ofrece una ventana única a los mecanismos psicológicos que permiten a los dictadores mantener el poder absoluto.
Su capacidad para sacrificar incluso los vínculos familiares más fundamentales revela la profundidad de la deshumanización característica de estos sistemas. Pero más allá de sus implicaciones políticas e históricas, la muerte de Yakov fue simplemente una tragedia humana. La muerte de un hombre que había pasado toda su vida buscando el amor y la aprobación que le habían sido negados desde la infancia. Su muerte en Sachsenhausen, ya fuera por suicidio, ejecución o accidente trágico, representó la liberación final de una vida que había sido una prisión emocional mucho antes de convertirse en una prisión física. En los cables electrificados de un campo de concentración nazi, encontró finalmente el escape de una existencia moldeada por fuerzas completamente fuera de su control.